El presidente Donald Trump es visto como un héroe para los venezolanos, para muchos en Latinoamérica, por haber hecho justicia con Nicolás Maduro y ponerlo tras las rejas. Esto es un planteamiento que ha rodado a lo largo de 2 meses que ya tiene Nicolás Maduro en la cárcel de Brooklyn, en Nueva York. La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo el plan estratégico que ha diseñado Donald Trump y Marco Rubio para Venezuela? El día de hoy lo vamos a entender mucho mejor, lo vamos a aclarar, vamos a poder digerir cada una de las actuaciones que ha tenido Estados Unidos en este tiempo. No lo voy a hacer yo, por supuesto traemos un especialista y queremos que sea precisamente él el que nos pueda mostrar este panorama y cómo se ha movido la geopolítica desde el día 3 de enero con respecto a Latinoamérica. Es un placer saludarle, bienvenido a esta mesa, qué bueno que podemos conversar. Hablamos con el internacionalista y también analista político Juan Falconer. Bienvenido, ¿cómo está? Carla, un fuerte saludo para ti, toda tu audiencia, siempre un gran placer. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se come esto en términos latinos, cómo digerimos este proceso de lo que ha venido pasando con un Donald Trump decidido a acabar con la mafia narcoterrorista de Nicolás Maduro. Acabó con una parte de la mafia, todavía queda otra, pero no es menos cierto que también Donald Trump, por supuesto que ha visto por los intereses de Estados Unidos, no solamente con el petróleo, sino ahora pasa a firmar un acuerdo histórico multimillonario con el oro. Ayer ha llegado un funcionario estadounidense, el ministro de Interior, ha llegado a territorio venezolano y se han encargado de firmar algo bien novedoso que a muchos venezolanos le llama la atención. ¿Qué hay detrás de todo lo que está haciendo Donald Trump? Carla, lo que nosotros estamos viendo es un plan estratégico de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, cosa que no venían haciendo gobiernos anteriores, ni republicanos ni demócratas, porque los ojos de los Estados Unidos estaban en Europa, en Medio Oriente, pero no estaban en la región. Lo que ha hecho el presidente Donald Trump, recordando un poco la doctrina Monroe y ahora la denominada doctrina Trump, es que esta tierra, que este hemisferio sea parte estructural de los intereses de los Estados Unidos, porque han entendido que hace parte de la seguridad para el país, porque han entendido la importancia geopolítica y también todo lo que pueden potencializar desde la región para el mundo. Entonces, esa es la nueva política del presidente Donald Trump, que se ha planteado sacar a los rusos de la región, sacar a los chinos de la región y tener una, digámoslo de alguna manera, influencia en los gobiernos y en los países que no estaban tan alineados con la política estadounidense. Y podemos ver el caso más ejemplarizante, que es el de Venezuela, donde tumbó al narcodictador Nicolás Maduro, lo apresan, lo llevan ante la justicia norteamericana y hay también de una manera que como que están cogobernando, si me permites la expresión, Sí. en el cual los Estados Unidos se dieron cuenta que era muy necesario mantener al régimen para poder tener el país controlado, que no cayera en caos como le había pasado anteriormente con Irak y Afganistán. Y hay un interés muy claro de los Estados Unidos que ellos sienten que Venezuela de alguna manera les debe en este periodo de 27 años de dictadura, donde los Estados Unidos fueron expropiados, las petroleras fueron expropiadas, donde los intereses de Estados Unidos fueron expulsados de Venezuela y de alguna manera el presidente Donald Trump se quiere cobrar eso y lo está haciendo a través de los hidrocarburos, de las tierras raras y ahora de los minerales y lo que hemos visto con la negociación del oro. Ok, o sea, vamos a ir analizando pedacito por pedacito este planteamiento tan poderoso que acaba de hacer. Quiere decir que la intención de Donald Trump es voltear a mirar a Latinoamérica con otros ojos, no los ojos con los cuales se veía hace años. Siempre era como los menospreciados, los de Latinoamérica, los de abajo, los por debajeados, ¿verdad? Pero ahora creo que la estructura americana entendió las riquezas tan grandes que hay en Venezuela y que también, por supuesto, hay en Colombia y en otros países. Lo que nos preguntamos ahorita es,
¿Quién manda en Venezuela, por ejemplo? Desde el punto de vista en la geopolítica, cómo se está reconfigurando todo, no solamente con Venezuela, sino también con el mover, por supuesto, de Irán, con la prohibición que le hicieron a Venezuela de negociar con China y con Rusia. ¿Quiere decir que el control absoluto lo tiene Trump? ¿O todavía lo sigue teniendo un Diosdado Cabello que mantiene el poder dentro de la Fuerza Armada, una Delcy Rodríguez y un Jorge Rodríguez en Venezuela que controlan la política y las decisiones, porque controlan los organismos del Estado? ¿Quién manda? Carla, esa pregunta es muy interesante y sobre todo muy estratégica porque la lectura que nosotros le hemos dado a la situación que se vive en Venezuela es que indiscutiblemente quien está dando el lineamiento es la política de los Estados Unidos. Pero como lo mencioné anteriormente, Estados Unidos entendió que es muy desgastante y muchas veces ni siquiera se puede asegurar una gobernanza clara, estratégica, tranquila cuando Estados Unidos derroca algún gobierno y hace una presencia militar y, digámoslo de alguna manera, a las malas intenta instaurar un orden. Esta estrategia lo que obedece es que mantienen parte del régimen, el régimen haciendo caso, porque lo que sí hemos visto es una otra declaración que de pronto uno le genera como ruido, pero en realidad en la práctica están haciendo caso a las instrucciones de los Estados Unidos. El Sí, discurso de Delcy Rodríguez ha cambiado del cielo a la tierra. sí, total. También vimos a Diosdado Cabello sentado frente a grandes personalidades estadounidenses lo que había jurado que jamás haría y que ninguno nos hubiéramos esperado. Pero aquí lo que estamos viendo claramente es que mientras se va esa transición, se requiere el régimen, porque el régimen tiene el control sobre las fuerzas militares, sobre la policía, sobre las instituciones, y aunque resulte sorprendente, un número importante de la población se identifica con el movimiento del régimen. Sí, Entonces, para que no se vaya a salir de control, los mantenemos en el poder, los mantenemos alineados, pero sí va a haber una transición. Yo me atrevo a pensar que incluso se puede pensar que los Estados Unidos tienen una fecha clara para la salida de Delcy Rodríguez, para la convocatoria de unas elecciones y para el restablecimiento institucional de Venezuela. Pero mientras eso pasa, va funcionando el tema de los hidrocarburos, de las tierras raras, de los minerales y los acuerdos comerciales y de inversión, que son lo más importante para los Estados Unidos en estos momentos. pero ¿le interesará, por ejemplo, a un Donald Trump que este tiempo se extienda o le interesará que a un mediano plazo realmente se puedan llevar a cabo elecciones libres, transparentes, democráticas, en las cuales, por ejemplo, participe María Corina Machado? Porque ha sido muy enfático Donald Trump al decir que él se lleva muy bien con Delcy Rodríguez, que hay una buena relación, que ya está colaborando mucho, que es una buena persona. Le ha dado una cantidad de definiciones a Delcy que hay mucha gente, analistas, críticos, que a veces ven esto con ojos extraños y tomando en cuenta además el doble discurso de Delcy Rodríguez, porque en algunos momentos Delcy habla de cooperar con Estados Unidos y en otros momentos hemos escuchado decir que, por supuesto, no están de acuerdo con la bota militar de Estados Unidos, ni lo que hicieron con Nicolás Maduro, pero a los 2 días se sienta al frente de las autoridades estadounidenses y coopera abiertamente con todos los convenios que haya que firmar, como este convenio de la venta del oro que se firmó en Venezuela ayer y que por supuesto trajo una cantidad de noticias relacionadas con lo que va a pasar ahora con que se agregue un nuevo convenio entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, la pregunta que cabe el día de hoy es, ¿Donald Trump ve en un mediano plazo ese proceso electoral o todavía no está muy claro si realmente una María Corina Machado puede ser la que asuma? ¿Está sonriéndole a otros actores políticos? ¿Qué habrá detrás realmente de esto? Bueno, lo que nosotros hemos podido determinar es que incluso antes de la operación que termina con la captura de Nicolás Maduro, ya se había estudiado por parte de la Casa Blanca quién podría suceder el poder. Se había considerado incluso a la oposición, pero muy detalladamente se determinó que tenía que ser Delcy Rodríguez con quien hubo acercamientos y con quien la Casa Blanca sabía que podía, digámoslo de alguna manera, mantener el control del país. Entonces,
expresado esto, lo que nosotros estamos viendo es que dentro de las prioridades estadounidenses no está claramente convocar a elecciones porque todavía percibe que la oposición no está lo suficientemente fuerte para poder controlar todo lo que se vive en el país. Porque lo cierto es que es un país polarizado, es un Sí, país donde total. incluso la población civil está armada, donde hay unas situaciones de grandes inconformismos que podrían desatar incluso un conflicto o una guerra civil, que es lo que los Estados Unidos quiere evitar y que Evitar. hemos visto en otras partes del mundo. Entonces, la prioridad estadounidense de convocar elecciones en Venezuela, yo no lo veo a la vuelta de la esquina todavía. Claro, como que todavía faltaría camino por recorrer para llegar a algo tan importante y tan emblemático como esto, que de verdad se lleven a cabo este tipo de elecciones, porque elecciones han habido muchas, pero hay un Consejo Nacional Electoral que ha estado amañado, que ha estado ejecutando muchísimas trampas que vienen precisamente desde el alto gobierno, así que es un tiempo en el que se necesita primero tener la confianza en que va a ser un proceso realmente democrático y que va a ser un proceso totalmente transparente. Ahora, mucha gente se pregunta si Delcy Rodríguez tiene que decirle que sí a todo lo que Trump diga y si Delcy Rodríguez tiene que no solamente vender petróleo y oro y los minerales, todo esto que hemos visto, ¿verdad? Si de ahora en adelante es Estados Unidos quien manda, Estados Unidos al que hay que obedecerle. Y si, por ejemplo, esta empresa, esta Transfigura es la comercializadora que se va a encargar de la refinería del oro, es una empresa estadounidense, toma el control del oro. Estamos hablando, te voy a poner algunas cifras, ¿verdad?, sobre la mesa para que entendamos. Con el oro que está rozando los $166,000 por kilo, la transacción representa decenas de millones de dólares que forman parte del plan de Trump para asegurar suministros estratégicos. Pero ojo con esta otra cifra. Lo que hizo ayer el ministro de Interior estadounidense, Doug Burnham, firmó un contrato histórico para que Minerven, que es de Venezuela, venda hasta 1.000 kilos de oro a esta comercializadora que te digo, Transfigura, que es con destino a esas refinerías estadounidenses. Quiere decir que viene un periodo de mucha bonanza para Estados Unidos o también para Venezuela. Yo creería que para ambos, y es que aquí hay que hacer la reflexión de que esa gran riqueza que tiene Venezuela en los hidrocarburos, en las tierras raras, en los minerales, pues en realidad se lo estaba llevando Rusia, se lo estaba llevando China y se lo estaba llevando Cuba. Entonces, cuando llegan los Estados Unidos y pues la gente se sorprende y yo incluso tuve la posibilidad de hablar con muchos, con ciudadanos tuyos, ellos me expresaban y decía, preferimos que sea Estados Unidos quien haga la explotación de toda esta riqueza de nuestra tierra con tal de que haya una libertad. Dicho esto, también hay que analizar que el presidente Donald Trump lo que ha dicho es que parte de estas transacciones multimillonarias en estos tres frentes van a ser también de alguna manera reinvertidas en Venezuela, donde veremos una reactivación y una, digámoslo, tecnificación en la infraestructura, veremos inversiones en grandes construcciones de infraestructura y donde el país empezará a reactivarse económicamente porque tendrá la posibilidad de explorar y de explotar todas estas riquezas. Entonces, sí habrá un porcentaje importante de inversión, incluso las empresas petroleras norteamericanas lo han anunciado en varias oportunidades con las reuniones que se han llevado a cabo y en estos momentos creemos nosotros que es lo mejor que le puede pasar a Venezuela y que Estados Unidos muy seguramente va a corresponder con lo que ha sucedido en estos momentos para poder recuperar el país. Lo primero, económicamente, el tema de inversión, en tema de orden público y una vez se tenga controlado eso, restablecer las instituciones democráticas. Sí, que va a llevar tiempo sin duda, porque hay una mafia en cada una de las instituciones, una mafia roja rojita, una mafia que ha favorecido por años a Nicolás Maduro y una mafia que todavía tiene controles en esas estructuras. Les pongo un ejemplo, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia es una estructura que está corrompida, donde hay jueces vendidos que negocian muchas cosas
a favor, por supuesto, de recibir plata. Eso es solamente hablando del Tribunal Supremo, tal vez igual pasa en el Consejo Nacional Electoral y en tantos otros. Entonces, yo creería que tiene que pasar por un proceso amplio, completo, para que se pueda llegar a ese cambio tan anhelado donde no solamente es electoral, sino que también es a nivel de instituciones. Juan, ¿cómo cree usted que ve en este tiempo Colombia a Venezuela? Porque dice un refrán popular que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Será que Petro tiene las barbas en remojo? Bueno, lo que también nosotros hemos visto acá es que el presidente estadounidense Donald Trump ya le puso orden a Venezuela, pero ya también le puso orden a Colombia, porque recordemos que en el encuentro que se sostuvo en la Casa Blanca, donde el presidente Petro se jactaba de decir que iba a ser un encuentro de tú a tú, lo que en realidad vimos fue un encuentro donde los Estados Unidos le entregaron tareas específicas al gobierno colombiano que son de estricto cumplimiento y el discurso del presidente Petro frente a los Estados Unidos se ha moderado bastante después de ese encuentro. Entonces, Estados Unidos ha tenido la capacidad de incluso poner a marchar bajo sus intereses a países y gobiernos que ideológicamente no se identifican con los valores republicanos y de democracia de los Estados Unidos. Y un ejemplo es Colombia, donde Sí. después de que se dio ese encuentro, se reactivaron las operaciones militares contra grupos subversivos, se reactivó la lucha contra el narcotráfico y se cambió el discurso antiimperialista que tenía el presidente Petro de manera populista. Entonces, sí es cierto, tenemos un ejemplo y un espejo venezolano muy complicado, pero sentimos que se llamó al orden al gobierno colombiano. Pero ¿será real este posible cambio que está teniendo un presidente Petro? ¿Será una estrategia política? Hemos visto esto por años en los movimientos de izquierda. Ellos ganan tiempo, ellos son como especialistas en manipular momentos y en manipular situaciones. No solamente lo hemos visto por años en Venezuela, lo hemos visto a lo largo de la historia que de alguna u otra manera son especialistas precisamente en esto de extender los tiempos, los periodos, para ellos poder cambiar las estrategias, volver a manipular y mentirle al pueblo. Y nos preguntamos esto porque, pues, por ejemplo, Colombia se adentra en procesos electorales próximamente y nos llama la atención pensar a quién van a elegir, qué vendrá para el pueblo colombiano, cómo se va a reconfigurar toda la geopolítica en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en realidad para Colombia es un periodo muy complejo porque el proyecto político del presidente Petro, con todos los fracasos que se ha tenido en diferentes frentes, con todos los escándalos de corrupción y con su interés de incluso ponernos una constituyente para perpetuarse en el poder, pues uno empieza a ver que el candidato del oficialismo pues siempre viene liderando las encuestas y tenemos el mismo problema que en Venezuela. La oposición, el centro, la centroderecha, la derecha, están divididos y pues hace Sí, muy difícil pelear con un candidato que está organizado, que tiene el apoyo y que lleva varios meses con recursos incluso estatales, pues sí. manteniéndose, digamos, liderando la carrera Y con político-electoral. una misma visión. Los socialistas de allá lo que tienen es que tienen un solo camino, una sola visión, mientras que siempre las oposiciones de nuestros países están dispersas, este le tira al otro, este pelea con aquel, nadie se pone de acuerdo. ¿Será que no lo ven? No entiendo por qué pasa esto. Es increíble. S- Sí, nosotros creemos que aquí falta la unidad, la coherencia y pensar en país. Sin embargo, hay una esperanza de las próximas elecciones que se van a celebrar en Colombia, que tienen que ver con Congreso de la República, Cámara y Senado, pero más allá de eso es la elección de los candidatos en unas consultas para elegir candidatos presidenciales. Nosotros Sí, creemos que después de surtida la elección, vamos a empezar a ver unos candidatos más fuertes que reúnan unas fuerzas y que se van a poder hablar para hacer unas coaliciones más fuertes.
ahí es posible que la derecha entienda que tiene que organizarse para hacerle frente a un candidato que, si bien es cierto, está liderando las encuestas, que es Iván Cepeda, parece Sí, que ya llegó a su techo, porque lleva mucho tiempo en un punto porcentual donde no crece y el único ok. crecimiento que tuvo fue gracias a dos medidas populistas del presidente Petro: el salario mínimo vital, que lo subió desbordadamente en año electoral, y la disminución del precio de la gasolina, entre otras, que la gente lamentablemente no comprende la dimensión de las medidas, creen que los están favoreciendo y ese justifica el crecimiento del candidato al oficialismo por estos días, pero creemos que la oposición, si se organiza, puede crecer y puede dar la pelea. ¿Y tú crees que se vea un cambio tangible en Venezuela, en Colombia, y Petro se quede tranquilo como si nada? ¿Cómo será esta? Porque mira, hemos visto tanto también cómo no aceptan perder y manipulan. ¿Cómo se comporta el Consejo Nacional Electoral en Colombia, por ejemplo? Pues nosotros estamos viendo una situación muy difícil porque el presidente Gustavo Petro está sugiriendo desde ya que va a haber un fraude en las elecciones, tanto del legislativo como las presidenciales. Incluso se atrevió a decir y a convocar a la gente para que impugnaran todo el preconteo en el país, más de 150.000 mesas de votación, lo cual haría un exabrupto y haría que ni siquiera se puedan conocer los resultados electorales en la misma jornada. Eso jamás habíamos visto un presidente en Colombia, casi me atrevo a pensar, llamando a una desobediencia civil cuando las autoridades electorales han sido claras en cómo tiene que ser el proceso. Entonces, para responder tu pregunta, creo que el presidente Petro será mucho más problemático como expresidente que como presidente, y sus fuerzas políticas en las diferentes corporaciones bloquearán absolutamente todo y harán que todo sea caótico en Colombia, y el próximo presidente, que esperamos no sea del oficialismo, sino de la oposición, muy seguramente la va a tener muy difícil con un expresidente como Petro, que incluso creemos que sería capaz de no aceptar los resultados electorales en el Exacto, país. exacto. Y eso es lo peligroso por las actividades violentas que pueden tener. Recordemos que en Colombia ha sido histórico, pues el uso y la activación de la guerrilla. Obviamente Petro llevó esto, activó esto también en Venezuela. Y cuando la guerrilla colombiana se ve atrapada, se ve acorralada, ¿qué hace? Correr a Venezuela precisamente. Y se han alimentado, estos dos a lo largo de la historia, se han alimentado los comandos guerrilleros y todo aquel que hace vida en la guerrilla se ha alimentado con Venezuela y Venezuela se ha alimentado con Colombia. Ahora vemos a un Donald Trump poniéndole orden a todo esto. Vemos a un Donald Trump no solamente direccionando su mirada a Latinoamérica, sino también a Irán. Yo sé que Irán es un tema, por supuesto, mucho más amplio y lo vamos a dejar para otro minuto, pero Juan, no quería despedir esta entrevista sin antes. ¿Cuál es el panorama real para Latinoamérica en el próximo tiempo? ¿Ves algo esperanzador? Los ojos están puestos en un Donald Trump súper poderoso, un Donald Trump que de verdad quiere ayudar al pueblo latino, porque a la vez hay como un doble discurso en, bueno, quiero arreglarles sus países para que se vengan a sus países y de pronto me desocupen un poco mi Estados Unidos y volver a ser la América de antes, como siempre lo ha dicho este lenguaje maga que ha tenido Donald Trump. ¿Es esperanzador lo que viene para Latinoamérica o nos tenemos que preocupar por algo? Carla, yo creo que en América Latina y el Caribe tenemos que entender que el derecho internacional cambió a través de la administración del presidente Donald Trump, donde dejamos el multilateralismo a un lado y ahora vemos el unilateralismo, donde una superpotencia como los Estados Unidos hace lo que no ha hecho el derecho internacional, que es poner orden no solo en la región, sino, como tú lo mencionabas, también en Medio Oriente y en otras partes del mundo donde ha fracasado organizaciones como la ONU, como el derecho comunitario, Sí. entre otras. Entonces, para entender un poco qué tiene que pasar en América Latina y el Caribe, sentimos nosotros que esta alineación que ha hecho los Estados Unidos para proteger sus intereses, pues van a traer cosas muy positivas.
menor presencia de Rusia, China y otras Mira, potencias que hacían ruido y tenían unos intereses oscuros en la región. Y muy seguramente, si Estados Unidos se atreve a intervenir el laboratorio ideológico de todos estos problemas de la región que hoy residen en Cuba, pues muy seguramente podamos tener un cambio estructural. Calculamos que puede pasar y que puede pasar en cualquier momento, y lo han hecho saber y lo han dicho. Pero yo creo que vienen cosas positivas para la región porque hacía muchos gobiernos en Estados Unidos que no miraban a la región. Y ahora se mira a la región, se reúnen con líderes de la región y se está pensando en un solo camino que tiene que traer muchas cosas positivas. Yo sí siento que era no solo necesario, sino oportuno, y lo estamos viviendo en un momento donde se lograron reducir esas izquierdas progresistas que de progresismo no tenían absolutamente nada, porque nos llevaron al reproceso y se ve una nueva esperanza para la región. sí, y además esperamos, por supuesto, que Donald Trump pueda entender el concepto de lo que significa Latinoamérica, el potencial que hay en Latinoamérica, no solamente a nivel económico, financiero, sino el potencial humano que hay en nuestros países. Además, anhelamos y esperamos, por supuesto, que esas buenas relaciones entre ambos se mantengan, que la opulencia regrese a Venezuela y que llegue a Colombia, que venga un tiempo de cambio, es lo mejor que le puede pasar a una Latinoamérica unida, cohesionada, diferente. Celebramos, por supuesto, que Javier Milei esté en Argentina y sabemos que cada uno de los movimientos de derecha, como el de Nayib Bukele en El Salvador, también van a lograr impulsar este cambio a nivel incluso moral. Muchos años Venezuela y Colombia, pues estos últimos 4 años Colombia, pero Venezuela tiene muchos años con una historia en sus hombros muy difícil, porque se ha mantenido la izquierda por más de 25 años. Hay que ver lo que significa que se instale la izquierda en un país. Hay una generación completa que la llamamos la generación Chávez. Esta generación Chávez les cuesta trabajar duro. La generación Chávez lo que ha visto es que papá Estado me da un bono y crean muchos bonos. Ya lo decía uno de los ministros de Chávez. Al pobre hay que mantenerlo pobre, porque si estudia mucho y se vuelve inteligente, va a dejar de estar con nosotros. Entonces, todo esto hay que verlo con los ojos que son, porque históricamente tanto Colombia como Venezuela han sido países donde nos gusta estudiar, nos gusta prepararnos. Y lo que yo vi en Colombia cuando viví allí fue gente bien capacitada, gente profesional exitosa, pero con la generación Chávez, por lo menos en Venezuela, esto ha ido mermando, ha ido cambiando. Las universidades están vacías de profesores, quedan muy pocos, la mayoría migramos. Entonces, todo esto hay que darle una lectura que ojalá, por supuesto, sea de esperanza, porque es lo que más anhelamos, tanto para Colombia como para Venezuela. Definitivamente, Carla, pues nosotros tenemos muchísima esperanza en que estos procesos de cambio ayuden a la autorreflexión, a entender que ese subsidio, que esa ayuda, en el fondo no son tan de ayuda. Y es que tú citabas el caso de Javier Milei, donde más del 50% de la población argentina recibía algún tipo de subsidio del Estado. Eso es totalmente, no está llamado a prosperar, empobrece al Estado Sí. y acostumbra a la gente a cosas que no son. Entonces, el liderazgo del presidente Milei desde que llegó al poder y empezar a enseñarle a la gente que es mejor trabajar, tener oportunidades que recibir el subsidio, eso es un cambio total. Y ojalá Total. podamos lograr también ganar esa guerra cultural, que es donde la izquierda por muchos años cultivó y logró tener unos centros operativos que hoy son muy difíciles de quitar, pero que la derecha ha ido comprendiendo que tiene que empezar a ganar los centros de estudio, los centros de pensamiento, la cultura, el arte, los artistas. Hay que recuperarlos y demostrarles que el camino es diferente al que la izquierda y los movimientos progresistas han querido venderles y que Así es. lamentablemente no traen nada positivo para los países. Así es, y lo vamos a ver porque creo que el cambio ya comenzó. Tal vez se tarda un par de años, pero creo que lo vamos a ver, que estamos, como yo siempre decía, espero tener vida para ver a Nicolás Maduro tras las rejas y ahora lo vemos.
por una justicia divina, por los crímenes de lesa humanidad que cometió en mi país, por más de 9 millones de personas que tuvimos que salir obligados, porque no había otra opción que no fuera esa. Y por supuesto celebramos que países como Colombia nos hayan abierto tantas puertas para que hiciéramos vida allí. Y ahora Estados Unidos, que también fue pues parte importante de todo este sistema de migración, que nos hace estar tranquilos en este país, ayudarnos a que de alguna manera los venezolanos podamos otra vez comenzar de cero. Juan, le agradezco muchísimo su tiempo, agradezco que se haya tomado la disposición de poder conversar con nosotros el día de hoy. Vamos a estar en contacto porque sé que viene mucha noticia para Colombia y viene mucha noticia para Venezuela. Carla, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a toda tu audiencia y por supuesto que sí, yo siempre estaré muy contento y feliz de aceptar una nueva invitación para hablar contigo temas de país y temas de lo que pasa en el mundo, que cada día tenemos algo más sorprendente. Cada minuto pasa algo, así mismo es. Amigos, gracias por habernos acompañado. Conversábamos con Juan Falconer, internacionalista, analista político colombiano. Ha estado el día de hoy con nosotros, pues por supuesto, tratando de analizar y entender todo lo que va pasando en la jugada política con Donald Trump, la estrategia que está usando con Venezuela y probablemente la que va a utilizar con Colombia. Usted a esta hora lo único que tiene que hacer es suscribirse a este canal, darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que venga un nuevo video y tengamos un nuevo contenido. Compártelo. La información es poder.